Bonsoir, buenas noches. Pequeña confusión idiomática, pequeño lapsus para empezar. Estamos en el último, en el último capítulo de la interpretación de los sueños. Hemos llegado hasta el final. Es decir, que hoy vamos a ver la interpretación de los sueños, el último capítulo, que se titula Lo inconsciente, la conciencia y la realidad. Es un texto muy interesante donde nos va a venir a precisar cosas que más o menos ya podemos deducir, pero él va a esclarecer, digamos, cosas, ¿no? Va a venir a esclarecer y a poner las cosas claras sobre varios puntos. Por ejemplo, donde está, nos va a venir a decir, entonces vamos a ver en ese último capítulo, voy a empezar con el final del texto, porque es muy interesante cómo termina Freud el texto y cómo termina la interpretación de los sueños, ya que estamos terminando la interpretación de los sueños. Y nos va a traer el ejemplo del sueño de un emperador romano que hizo ejecutar a uno de sus súbditos por haber soñado que le asesinaba. Es decir, que el emperador se creyó que era una predicción, que ese asesinato, ese sueño donde soñaba que mataba al emperador, era un hecho que podía pasar. Y entonces lo hizo asesinar, lo mató. Entonces Freud dice que ese ejemplo lo toma para explicarnos primero que el emperador confundió el texto manifiesto con el verdadero deseo, que sabemos nosotros que en el sueño soñado, en el sueño relatado, no tiene nada que ver con el deseo que ahí se realiza. Y además nos viene a decir una cosa muy interesante porque dice que podría ser que ese sueño hubiese algún deseo criminal, aunque no fuese por el emperador, pero dice, de todos modos, tenemos que recordar las frases o la frase de Platón cuando viene a decirnos, y eso es muy importante, que viene a decirnos porque nos toca a todos nosotros, el hombre virtuoso se contenta con soñar lo que el perverso realiza en la vida. Es decir, que ese personaje que había soñado que mataba al emperador no tenía nada que ver con la realidad, aunque hubiese deseado matar al emperador, no dejaba de ser un deseo, un sueño, y que entre soñar, fantasear y pasar a la acción hay un mundo. Es decir, que Freud, por eso que nos va a venir a decir que no se justifica que los hombres se resistan a aceptar la responsabilidad de la inmoralidad, ¿no?, de sus sueños. Es decir, que uno tendría que poder tener una mejor relación con los sueños, más allá del tipo de sueño que uno haga, que no tiene nada que ver con el verdadero deseo que se va a realizar. Y también nos va a decir entonces, al final del texto, haciendo referencia un poco a ese sueño, dice que qué tiene que ver o cómo podemos pensar el hecho de que el sueño puede ser puede ofrecernos algún conocimiento sobre el porvenir. Y él dice, en ningún caso. En ningún caso. Dice, nosotros mantenemos nuestra convicción de que nunca, los estudios nunca llegarán nunca a procurarnos ni la demostración, ¿no?, de la posibilidad de conocer, gracias a los sueños, de conocer el porvenir. Sino que ya lo sabemos, porque ya lo hemos visto
en los otros capítulos de la interpretación, donde que es al revés, que el sueño nos revela algo del pasado, ya que toda la construcción del sueño proviene del pasado, en todos los sentidos. Sin embargo, sigue existiendo la antigua creencia de que el sueño nos muestra el porvenir. Pero dice, pero no es del todo falso, porque dice que efectivamente en la realización de un deseo, ¿no? Cuando el sueño nos presenta la realización de un deseo, e incluso después de la interpretación, tiene algo que ver con el porvenir, porque es un deseo que se realiza, como habíamos visto, en presente, es decir, que es, ¿no? O acordémonos ahí del sueño de Irma, cuando Freud sueña que está en un amplio hall y que tiene un montón de invitados, que es así como empieza el sueño de Irma, es decir, que él se ha adelantado en el sueño con la fiesta que tiene que hacer, que tiene que organizar para el cumpleaños de su mujer. Es decir, que en el sueño se adelanta, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con el porvenir. Dice, pero este porvenir que el soñador toma como presente está formado por ese deseo indestructible, es decir, ese deseo sexual infantil reprimido, es decir, que siempre estará compuesto, ¿no? Por el pasado. Bueno, sigamos. Entonces, lo que nos va a presentar en ese capítulo nos va a decir y lo va a subrayar varias veces para que no caigamos en la trampa de esa primera descripción que nos hizo del aparato, que era un aparato que era inconsciente, preconsciente y consciente. Dice que no se trata de hacer pasar una información del inconsciente, hacerlo pasar al preconsciente para que llegue después a la conciencia. Dice que no se trata de localidades. Y eso es muy importante porque dice, no se trata de traducir el sueño, no es una traducción, de decir, bueno, en el inconsciente, ¿no? Tiene una manera de escribirse y en la conciencia otra. Dice, no. Eso sería pensar que son dos localidades diferentes, pero eso sería, o eso es a nivel tópico, es decir, descriptivo del aparato. Pero lo que realmente está en juego es el complejo mecanismo de fuerzas que permite el funcionamiento del aparato. Es decir, que no son dos localidades, sino que son dos procesos que van a tener lugar en el aparato psíquico. ¿Ok? Es decir, que la concepción tópica del inconsciente es esa, inconsciente, preconsciente, conciencia. Pero a nivel dinámico no existe esa división. Dice, sino que son ordenaciones que son verbales o preverbales, en el sentido que son imágenes del preconsciente, que según la articulación y según la carga que se deriva, se hacen o no se hacen conscientes. Y es ahí donde nos va a explicar entonces el fenómeno de la transferencia. Y nos dice, las ideas inconscientes nunca se van a ser conscientes. Eso también es una cosa muy importante, es decir, no nos dejemos engañar, lo inconsciente nunca va a aparecer directamente en la conciencia, sino que siempre lo que vamos a ver son efectos de conciencia. Después sabemos que en 1925 Freud va a escribir el texto de la negación. Y en ese texto que nos va a venir a decir que sí, que puede haber un contacto directo entre el inconsciente y la conciencia. Dice, pero que el deseo puede aparecer en la conciencia, pero a condición de ser negado. Cuando vamos a ver, ¿no? Que hay un ejemplo que da Freud cuando va a venir a decir, no piense usted que se trata de mi madre en el sueño. Es decir, que ahí vemos que el sujeto, ¿no? Al negarlo, eh, es decir, aunque lo niegue, lo deja pasar. Es decir, que él no se da cuenta
pero lo deja pasar a forma de negación. Es decir, que dice que no se hace consciente a menos que su carga, ¿no? Después dice, bueno, por un lado está lo de la negación, pero que lo inconsciente solamente puede llegar a pasar a consciente cuando se transfiere la carga. Es decir, que va a pasar de una ordenación a otra ordenación. Es decir, que lo que aparece en la conciencia, ya lo sabemos, es una carga, es la carga que está sometida a los vaivenes, ¿no? Dice, de una ordenación preconsciente para que sea posible el acceso en la conciencia. ¿Okay? Eso van a ser los pasos como, y cuando hablamos de los vaivenes, ¿no? Hacemos referencia, digamos, a la acción de la censura que va a venir con la condensación y el desplazamiento a transformar esa energía, ¿no? Y dice que pensar que no se trata de dos localidades también hace a la interpretación psicoanalítica, en el sentido que la interpretación psicoanalítica no es una traducción, ¿no? Sino que es una producción la interpretación, es una frase que va a estar en relación con ese proceso, con esas transferencias de cargas. Cuando llega a la conciencia, que ha pasado por la censura, que ha pasado por los mecanismos de desplazamiento y condensación, dice que la interpretación es una construcción, es decir, es lo que no se ve, es lo que no se ha dicho, pero que estamos muy cerca. Por eso que se dice que la interpretación en psicoanálisis se hace cuando el paciente está a punto, que casi se ha dado cuenta, pero que no se ha dado cuenta. Sería como cuando el paciente viene y dice, no vaya usted a pensar que se trata de mi madre. Ahí ya lo ha dicho. Es inconsciente, pero lo ha dicho, ¿no? Es decir, que ahí el psicoanalista, la interpretación podría ser, ¿cómo? Y con esto ya podría ser la interpretación según la posibilidad, digamos, de la escucha también del paciente. Es decir, que la interpretación va a traducir, va a verbalizar, ¿no? Lo que no se puede hacer consciente. Y también va a decir que esa ordenación psíquica que no podía llegar a ser consciente porque no cargaba suficientemente, que la representación no cargaba con suficientemente energía para llamar la atención de la conciencia. Dice, ahí también es el acontecimiento de la interpretación. Son esas palabras que dicha representación cobra energía para ponerse bajo el dominio de la conciencia con las palabras, con el hablar. Entonces, hemos visto que aquí Freud nos dice, pasamos de una representación tópica del aparato a una representación dinámica, que no es el producto psíquico lo que se moviliza, sino que es su carga afectiva, ¿no? Que la interpretación psicoanalítica es el recorrido de esa carga, es la construcción de ese recorrido. Por eso que va a terminar diciendo que lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Es la parte real del aparato psíquico, lo inconsciente. Y entonces, claro, cuando llega a esa frase, llega y se pregunta y dice, ¿y la conciencia? ¿A qué queda reducida la conciencia? ¿En qué queda la conciencia? ¿No? ¿Cómo es eso? Y va a hacer referencia entonces un poco, dice, porque suele haber un valor, se suele dar demasiado valor, se suele estimar demasiado el carácter de la conciencia
en las producciones intelectuales e incluso artísticas, ¿no? Freud dice que se suele tomar, ¿no? Que uno piensa, se deja engañar, digamos, por la conciencia pensando que ella, esa conciencia, esa que me habla, porque es la que veo, es la que siento, es mi aparato perceptual, sé que suele engañar, engañar. Es decir, y él ahí trae y hace referencia a esos grandes escritores y trae a Goethe y al Helmholtz, ¿no? Que era un médico y un físico alemán de la época de Freud, que eran, dice, uno como el otro, eran hombres con una gran producción de obra y que uno como el otro hacían referencia a esa producción inconsciente, que ellos sí se daban cuenta que cuando llegaba la creación, dicen ellos mismos que aparecían como una ocurrencia espontánea, que lo vivían como algo que de repente se encontraban con el texto terminado y que casi la conciencia casi no había participado, ¿no? Entonces, por eso que nos va a decir, ojo, que la capacidad de la actividad consciente se ocupa en encubrir los procesos inconscientes. Que ella, por eso que también decimos que no solamente la información que nos da nos engaña, pero que además porque ella se ocupa en engañarlo, en encubrir los procesos inconscientes. Pero que después vamos a ver que no puede del todo, porque a veces hay olvido, a veces hay lapsus, entonces no puede encubrir del todo los procesos inconscientes. Porque dice, el inconsciente es el motor inmortal que provee la energía libidinal al sistema psíquico para su funcionamiento, ¿no? Eso es lo inconsciente. Es ese aparato inmortal, ¿no? Esa energía que está constantemente aportando energía para el funcionamiento, para que todos los mecanismos del aparato puedan estar a disposición de la realización de deseos. Entonces se pregunta, dice, bueno, y entonces, ¿qué misión tiene la conciencia? Porque se acuerdan que habíamos visto que vivimos en dos realidades paralelas, vivimos en una conciencia que es ilusoria, que nos da unas informaciones ilusorias que del mismo modo que nuestros sentimientos no nos vienen a decir la verdad, todo lo que nos viene a contar la conciencia es deformado, es decir, que es una ilusión. Entonces, Freud dice, y por otro lado el inconsciente, que es de alguna manera la verdad, en el sentido que es la energía que pulsa por salir, por realizar deseo, por realizar deseo. Pero como no puede llegar a la conciencia tal cual le gustaría, ¿no? Pues lo que pasa es que llega deformado. Por eso que la conciencia nos engaña. Y entonces se pregunta, dice, bueno, entonces, ¿qué misión tiene la conciencia? Si lo que hace siempre, ¿no? Que la pensamos toda tutipotente, porque nos creemos, porque tenemos dificultad en pensar que no es que el sol no gira alrededor de la Tierra, sino que nos creemos que el sol gira alrededor de la Tierra. Eso es lo que nos dice nuestra conciencia. Tenemos que saber, del mismo modo que Copérnico ya nos dijo que los sentidos nos engañan, tenemos que poder pensar que efectivamente, y que Freud lo retoma, ¿pero por qué? Porque el ser humano no tiene esa capacidad. Del mismo modo que no puede llegar a sentir que la Tierra gira a 82.000 kilómetros por hora, a 82.000 kilómetros por hora creo que es, del mismo modo, no tiene la capacidad de saber y de conocer cuáles son sus verdaderos deseos, los deseos que les impulsan, ¿no? Ese deseo que le impulsa que tampoco puede saber. O sea, por eso que decimos que el psicoanálisis es una ciencia, porque viene a revelar, a desvelar esa ceguera del hombre, ¿no? Entonces dice, bueno, tenemos que aceptar entonces que la conciencia es un órgano sensorial,
para la percepción de cualidades específicas. Y dice que es entonces fácilmente excitable y es incapaz de conservar las modificaciones y totalmente carente de memoria. Es decir, que tiene un otro funcionamiento, es decir, o el inconsciente tiene otro funcionamiento de la conciencia, ¿no? Y lo que nos ofrece lo que nos ofrece de los impulsos inconscientes son siempre muy ambiguos, equívocos, ¿no? Es decir, que lo que nos presenta ahí nunca es, ¿ok? Entonces, él ha hecho bien la diferencia entre esos dos mundos, digamos, que existen, ¿no? Un mundo en el inconsciente, otro mundo en la conciencia, que no tiene nada que ver, que eso es esa descripción tópica que ha hecho. Entonces, él cuando habla y dice que para llegar a la conciencia, ¿no? La energía tiene que pasar por una sucesión, ¿no? Entonces, pasamos por diferentes excitaciones, una sucesión, ¿no? Para pasar de diferentes ordenaciones en diferentes ordenaciones, pasando por la censura, ¿no? Que se impone obligatoriamente, es decir, que la censura hemos visto que incluso cuando dormimos, la censura sigue activa, sigue funcionando, ¿no? Y que habla del inconsciente, diciendo que el inconsciente es como una pantalla, ¿no? Entre el sistema inconsciente y la conciencia. Y que el sistema preconsciente no solo cerraba el acceso a la conciencia, sino que dominaba también el acceso a la motilidad voluntaria, ¿no? Habíamos visto durante el sueño. Y dispone de una emisión de una carga de energía psíquica móvil, de la que no es familiar una parte a título de atención, ¿no? Habíamos dicho que de lo preconsciente podíamos llegar a saber, prestando atención, podemos llegar a saber algo de lo preconsciente. Después nos va a hablar, entonces, va a hacer referencia, dice que la diversidad de los problemas de la conciencia se nos muestra en su totalidad, dice, en el análisis de los procesos mentales histéricos. Es decir, que ahí vemos claramente cómo son dos, ¿no? Dos mundos diferentes y cómo se ha desplazado la energía en un lugar donde la conciencia no entiende. Y entonces nos va a contar la historia, dice que en una ocasión que fue llamado a consulta para examinar a una muchacha que parecía inteligente y decidida, y dice que primero le chocó cómo apareció vestida, ¿no? Cómo estaba, dice, porque era totalmente opuesto a lo que se suele ver. Dice, llevaba colgando una media y desabrochados los botones de la blusa. Dice, y se quejaba de dolores en una pierna. Y dice, sin que yo hiciese nada, ella se quitó la media y le enseñó la pierna diciendo, mire, aquí. Y se quejaba principalmente, dice, que tenía dolores en el vientre, que dentro del vientre sentía que algo se movía, que iba y venía, y que era una sensación que le producía profundas emociones, y que a veces parecía como si todo su cuerpo se pusiese rígido. Entonces, claro, dice Freud, ¿no? Porque parece que en la sala había un colega suyo en la sala y que el colega lo mira a Freud diciendo que nos está contando esta. Y claro, porque hacía referencia, justo ahí, hacía referencia, ¿no? Que evidentemente a una relación sexual y dice, no solamente ella no se daba cuenta,
decir, que la energía había pasado esa representación, pero la representación para la conciencia no significaba nada para ella. Y dice, y además dice, lo más extraño, dice Freud, es que para la madre de esa muchacha, que tampoco llegó a sospechar el verdadero sentido, ¿no?, que describía la chica. Dice, porque si la llegase a saber, pues no lo llegaría a decir, evidentemente. Y además, si la llegase a saber, no solamente no lo diría, sino que no serían esos los síntomas. Porque tiene esos síntomas porque no se da cuenta que ahí está como plasmando lo que sería un coito y que la chica no se da cuenta. Si no, hubiese tomado, digamos, otra representación, ¿no? Para siempre engañar la conciencia. Entonces dice que es una fantasía que generalmente, dice, permanece en lo preconsciente y que ha sido acogida en la conciencia bajo el disfraz de una queja. Es decir, que llegó, ¿no?, una queja que para la muchacha era totalmente inocente. Se tomó la forma de la queja para expresarse. Ahí dice que se ve claramente cómo son dos mundos diferentes y que vemos cómo se ha desplazado la energía sobre esas enervaciones somáticas, ¿no? Y después nos va a hablar de un joven de 14 años que comienza el tratamiento psicoanalítico con Freud y que padecía de tic convulsivos. Y además de varios tipos de síntomas. Tenía vómitos histéricos, dolores de cabeza, etcétera. Y decía también que cuando cerraba los ojos, que Freud le dice, bueno, le propone cerrar los ojos y que cuando cierra los ojos ve imágenes, ¿no?, que es un fenómeno que nos pasa a todos, y que tenía que ir comunicando a Freud lo que veía una vez que tenía los ojos cerrados. Y entonces el paciente pues va a responder en imágenes, porque efectivamente lo que ve son imágenes, y entonces va a describir. Y entonces hace referencia a lo que acababa de vivir antes de llegar a sesión, y dice que estaba jugando a las damas con su tío, y que lo que ve delante de él es el tablero de las damas. Y después dice que discute y explica determinadas posiciones que son favorables o desfavorables, ¿no?, que explica algunas jugadas de las que se tienen, dice, y ciertas jugadas que no deben hacerse, ¿no? Así que eso es interesante. Después ve sobre el tablero un puñal. Y dice, el puñal no es de mi tío, sino que es de mi padre. Y después se va a la casa de su tío, donde va a colocar, ¿no? Después que traslada a la casa, entonces traslada el puñal a la casa de su tío, colocándolo sobre el tablero. Después dice que en el mismo lugar aparece una hoz y luego una guadaña. Y después dice que aparece un viejo labrador que empieza a cortar la hierba. Y entonces dice Freud que solamente es después de algunos días donde le aparece, digamos, la comprensión de esa justaposición de imágenes. Entonces nos cuenta un poco el caso del chico, como es un chico que está en análisis y dice que es un niño, que vive en circunstancias familiares así que le han provocado muchas excitaciones, en el sentido que tiene el padre muy colérico, muy severo, que se pelea mucho con la madre, y que siempre está bajo amenazas, digamos, el niño, ¿no?, que siempre le amenazan, que si no haces eso, no sé qué. Y entonces, cuando se separa el padre y la madre, y que se aleja de su madre, que era un poco cariñosa, era agradable la mamá, y que se encuentra con ese padre severo que además le presenta la nueva mujer, y que esa nueva mujer se presenta diciéndole, ahora yo voy a ser tu nueva mamá. Y dice Freud que es justamente después de esa escena donde empieza a enfermar el niño, a tener esa lista de síntomas.
Y entonces Freud va ahí a explicar esas diferentes imágenes. Es decir, que dice que su cólera retenida con el padre es lo que ha fabricado esas imágenes y que son fácilmente comprensibles. Dice, el material que ha sido proporcionado es una reminiscencia de la mitología. Por un lado tenemos la hoz, que es el arma que Zeus utilizó para castrar a su padre, ¿no? Es decir, que el niño ya se quería vengar del padre, quería, ¿no?, castrar a su padre, y la guadaña, que es la imagen del segador, del labrador, que describe a Cronos, ¿no?, como el violento anciano que va a devorar a sus hijos y que entonces del que Zeus toma una venganza tan poco infantil. ¿Ok? Y dice que entonces eso también es por la consecuencia, dice que fue sorprendido una vez jugando con sus genitales y claro, fue amenazado, te la vamos a cortar, ¿no? No se puede hacer eso, amenaza de castración. Entonces ahí dice, Freud presenta las imágenes, ¿no? Dice, está el tablero, la jugada prohibido, lo que no se puede hacer, el puñal, ¿no?, con el que se puede matar, ¿no? Y dice que en este caso se introducen furtivamente en la conciencia fingiéndose imágenes aparentemente faltas de sentido. Otra vez la conciencia queda totalmente engañada y que además son recuerdos, ¿no?, que se han quedado mucho tiempo reprimidos y que cuyas ramificaciones pues se han quedado, se han mantenido inconscientes. Y entonces ahí va a hacerse una pregunta Freud, donde va a preguntar, dice, ¿cuál puede ser ahora, dice, el valor práctico de esos estudios para el funcionamiento del alma y el descubrimiento de las cualidades ocultas del carácter individual? Dice, porque estos impulsos inconscientes que el sueño revela, dice, quizás no tienen el valor de poderes reales en la vida anímica, ¿no? Como que él se hace la pregunta. ¿Y qué importancia ética hemos de dar a esos deseos reprimidos que crean sueños y que también pueden crear otros productos, como hemos visto, como los síntomas histéricos, ¿no? Como hemos visto. Pero bueno, en ese capítulo va a dejar la pregunta sin respuesta, va a dejarlo sin respuesta. Y nos va a hablar también, va a hacer referencia entonces a la realidad, donde va a ser y va a marcar la diferencia entre lo que es la realidad psíquica y la realidad objetiva. Pero él va a hacer referencia a que la realidad objetiva hace parte del aparato, que por un lado tenemos la conciencia, tenemos el inconsciente y tenemos la realidad objetiva, que es un elemento del aparato. Esa realidad, cuando decimos, ¿no?, que cada uno es diferente porque, bueno, el ejemplo no, en el sentido que la realidad objetiva es algo de cada uno. Por eso cada uno en el mismo lugar también vive una cosa diferente, porque cada uno está condicionado, vamos a decir, por esa sobredeterminación, es su deseo, es su manera de ver las cosas. Y esa realidad que nosotros vivimos es una realidad particular de cada uno. Se lo llamamos realidad objetiva, pero de objetiva, digamos, no es exactamente objetiva, es objetiva para el sujeto. Después vamos a ver, después va a ser, ¿no? Después, después vamos a ver, ta, 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 ta.
Claro, porque dice, esa concepción teórica de la representación psicológica de la realidad objetiva, dice que la hace totalmente diferente de la realidad psíquica, es el concepto del principio de realidad, que también es un principio, ¿no?, del proceso, como habíamos dicho, del proceso secundario, como hemos visto en el capítulo anterior, que es algo también que pertenece al aparato, ¿no? Y entonces que Freud está intentando formalizar, ¿no?, ese aparato con todos esos elementos. Que la conciencia, entonces hemos dicho, no es el centro del aparato psíquico, ¿no?, sino que el centro del aparato psíquico es el deseo inmortal inconsciente. Y después va a decir, claro, dice que eso es como el primero dibujo que nos presenta de ese aparato psíquico, que es en 1900, que es cuando se produce el objeto de conocimiento inconsciente, es decir, que acaba de nacer la ciencia psicoanalítica, pero Freud va a seguir trabajando, es decir, durante hasta su muerte, hasta 1939, que va a seguir escribiendo y va a seguir añadiendo complejidades a ese aparato. Vamos a ver que en 1923, con la segunda tópica, con el yo y el ello, donde va a presentar que no solamente está el inconsciente reprimido, sino que hay otro inconsciente, que en el yo no solamente está el yo consciente, sino que está el yo consciente, el yo inconsciente, lo mismo para lo preconsciente, y que todos esos elementos están en relación entre sí, donde también va a aparecer esa parte del yo que es el super yo, ¿no? Y entonces a partir de cuando es en 1923, cuando por fin, ¿no?, va a venir a decir que el sujeto psíquico es psíquico y social a la vez. Es decir, que la descarga tiene que ser una realización de deseo en la realidad objetiva, ¿no?, para una acción, digamos, social. Claro, claro, porque lo que viene a decir Freud también, claro, que con ese concepto de principio de realidad es un concepto que viene a decir que la realidad objetiva está incorporada al aparato psíquico para que trabaje en lo real, para el deseo inconsciente, ¿no? Es decir, que es muy interesante. La realidad no solamente pide cuentas al yo en sus requerimientos sociales, sino que le permite un trabajo en la realidad, en la transformación de la realidad para que sea posible la realización de deseos. Bueno, es una lectura, una primera lectura, digamos, una primera lectura que hemos hecho aquí juntos sobre la interpretación de los sueños. Hemos llegado al último capítulo, es decir, que hemos llegado al final de la interpretación de los sueños. Estamos muy contentos. Hemos llegado, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Si queréis comentar algo, también es el momento. Digo, porque nos quedan unos minutos. Estamos, entonces, por terminar, veremos después lo que iremos haciendo. Sabéis que está el programa que en la página de Sigmund Freud, cursos de psicoanálisis, tenéis varios vídeos que están a vuestra disposición sobre diferentes temas. Está la interpretación de los sueños y varios otros temas por compañeras psicoanalistas que también están haciendo vídeos para que podamos difundir el pensamiento psicoanalítico, que realmente es una herramienta indispensable para esa vida, para poder hacer frente a esa realidad que se nos presenta todos los días
Es decir, que es un instrumento que nos permite seguir en pie, seguir vivo, no tener por qué pasar por la enfermedad, que se puede pasar por una palabra, por un lapsus, ¿no? Es preferible hacer un lapsus, olvidarse algo que pasar por la enfermedad o por unos síntomas que vienen a obstaculizar nuestra vida. Es decir, que ahora esta semana, para los que están interesados, esta semana, a partir del viernes, empezamos en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero el simposio Múltiples Intereses del Psicoanálisis, donde vamos a tratar muchos temas relacionando todo con cómo el psicoanálisis lee esas diferentes cosas de la realidad. Es decir, que vamos a hablar de medicina, de la mujer, de la educación, de la empresa, de los fenómenos. Sé que hay 3 ponencias sobre el suicidio, por ejemplo. Es decir, que vamos a hacer una lectura utilizando el psicoanálisis, enseñando lo bien que podría ser poner el psicoanálisis en esas diferentes ramas. O más bien que ya está ocurriendo, es decir, que el psicoanálisis ya ha entrado en el mundo de la empresa, ya ha intervenido en muchas tentativas de suicidio, vamos a decir, para enseñar cómo interviene el psicoanálisis y cómo puede transformar esas realidades que a veces son muy difíciles de pensar sin esa herramienta. Bueno, le digo hasta muy pronto, espero volver con nuevas lecturas. Vamos a seguir leyendo a Freud de todos modos, que la lectura de Freud es para toda la vida, así que seguiremos leyendo a Freud. Muchas gracias por haberme acompañado en esas lecturas y seguiremos pronto con otro texto o volveremos a leer la interpretación de los sueños, porque esa visión que tenemos ahí de la interpretación de los sueños es una primera lectura, que esa primera lectura evidentemente nos ha transformado y que ahora podríamos retomar el texto para acercarnos, pero ya nuevos, ya diferente al texto de Sigmund Freud, para poder descubrir, porque es un libro infinito, en el sentido que no terminamos de cerrar nunca la lectura de textos tan ricos, y sobre todo porque uno se va transformando. O sea, como uno se transforma, pues el libro deja de ser el mismo. Entonces puedo retomarlo y puedo verlo diferente. Así que seguiremos leyendo. Bueno, muchas gracias a todos, que sigan bien y pronto volveremos con otros asuntos. Hasta pronto, adiós.